Alberto Mayol, 40 años, casado, un hijo, sociólogo, académico de la Universidad de Santiago, independiente, candidato por el Frente Amplio, apoyado por el Movimiento Socialista Allendista y el Partido Nueva Democracia. Alberto Mayol, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Alberto Mayol... ¿Puedo agregar un par de cosas? Izquierda Cristiana, Igualdad, Ucamau, se sumaron al Partido Pirata. Ese es mi candidato. Esos son los que se sumaron en las últimas semanas. Me parece muy bien. Alberto Mayol, ¿no le parece un poco irónico quizá? Usted le va a poner un adjetivo mejor que el que le pongo yo, sin duda. El que su proyección política y su proyección hacia lo público se haya basado fundamentalmente en foros muy habituales de la élite y de la élite empresarial. Probablemente su lanzada al mundo público fue a partir de sus intervenciones en ENADE, una que recordamos muy importante, y en un montón de círculos empresariales, algunos en los que nos tocó estar inclusive juntos. ¿No le parece hasta irónico? No, al revés. Lo que pasa primero, el trabajo que nosotros hicimos es un trabajo de muchísimo tiempo, y la verdad es que yo hace ya más de 10 años estaba trabajando, por ejemplo, por el tema de educación gratuita en la Universidad de Chile fuertemente. Y mi vinculación con los movimientos sociales data de muchísimo tiempo. Entonces, fue un trabajo. De pronto aparece... No, pero la figura pública, que es la que permite tener proyección. La figura pública en Chile, si no viene por el mundo empresarial, está difícil. O sea, ¿cómo así? Claro, en Chile casi todos los escenarios están controlados por el mundo del gran empresariado. Entonces, en realidad, hacerse conocido en un foro universitario es casi imposible. Si yo voy a un importantísimo foro con excelentes académicos en la Universidad de Concepción, a nadie le va a importar mucho. Gracias. O sea, ¿usted es favorecido por el duopolio, entonces? No. ¿Pero por qué por el duopolio? No sé, porque usted dice los grandes empresarios, los grandes empresarios, los únicos foros que importan en prensa y qué sé yo, son esos foros. Ese año pasó una normalidad. Fue la única vez que se ha invitado a gente claramente disidente. Pasó porque ese año, todo el año fue un año de disidencia fuerte y no había manera de no tocar el tema. Y felizmente me tocó en suerte poder ir porque eso permitió efectivamente poner en el tapete una problemática que no tenía que ver solo con la educación. Y ponerlo usted. Sí, sin duda. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Ahora, Alberto Mayol, buenos días. Tú estabas ahí en calidad de tu profesión, de un intelectual, de un sociólogo que tiene una mirada crítica y casi pesimista del modelo. El derrumbe del modelo es uno de tus libros. Y estabas ahí poniendo un poco la radiografía de ese Chile que desde el 2011 se empezó a leer menos. ¿En qué minuto, cuál es el clic, cuál es el chip que hace que un sociólogo, un intelectual, que no había votado, que no tenía una historia política, tome la decisión de saltar a la política y ser derechamente candidato presidencial, digamos, un salto largo? A ver, esa historia tiene que ver con un giro también intelectual de mi trabajo. Yo venía de otro mundo, venía de la filosofía, venía de la sociología teórica, y empiezo a girar haciendo investigaciones sobre Chile que me permitían efectivamente hacer un poco de trabajo en terreno, y de repente empiezo a notar que lo normal es que cuando las cosas son, qué sé yo, más o menos complicadas, uno ve en profundidad y dice, bueno, hay algún fundamento. De repente esto no funciona, pero tenía un fundamento en origen. Lo que me empezó a pasar es que empezaba a meterme en los fundamentos de muchas decisiones políticas en Chile, desde cosas que parecen muy chicas como, no sé, la ley de cabotaje para los barcos, hasta cosas más complejas y más masivas como el CAE, y resulta que lo único que encontraba era algo peor. Entonces... ¿Tú sentías que eras lo mejor? No, estoy hablando hace mucho tiempo. Estoy hablando de que ahí empiezo a girar en términos de dedicarme a temáticas sobre Chile. Que no estaba en mis planes, ni con mucho. Eso ya fue un giro, una decisión política, no fue una decisión intelectual, fue una decisión política, porque problemas y cuestiones podía encontrar en muchas partes del mundo, pero me interesó trabajar esos problemas. Luego me empezó a dar cuenta de que efectivamente hay que aportar a la posibilidad de construir una nueva fuerza política, en este caso sale el Frente Amplio, pero la construcción de una unidad en grupos de izquierda, y me comprometo a esa labor. De ahí al requerimiento que se me hace en un momento de que estuviera disponible como posible candidato. Eso es una decisión que es externa. Yo estaba buscando otros candidatos, yo ayudé a buscar otros candidatos. Pero al poco rato aparece otra candidata que es Beatriz Sánchez. Y hoy uno mira... Yo fui el primero en hablar con Beatriz. Antes que Giorgio y Gabriel Boric. Sí. Yo doy fe de eso. Lo contó aquí sentado en esa misma silla. Bueno, pero... Yo fui el primero en hablar con ella. O sea, lo que pasa es que dijo que no. Entonces, después cuando había que seguir, yo dije, bueno, si me necesitan a mí, yo estoy disponible. Y ahí Cristian Cueva
que un gran dirigente sindical histórico me lo solicita, que también era un posible presidenciable. Y la verdad es que yo dije, mira, yo lo planteé siempre, tenemos que estar a disposición de este proyecto y yo estoy aquí a disposición, y ahí ellos avanzaron en ese camino de proclamarme como candidato presidencial. Pero ahora, Alberto, buenos días. Buenos días. Tú dijiste que tú fuiste una de las personas que fue a buscar a Beatriz Sánchez. El Frente Amplio, sin duda, en este tiempo ha ido ganando visibilidad, terreno, y Beatriz Sánchez es la candidata que tiene mayor valoración. ¿Qué sentido tiene hoy día entonces ser candidato presidencial? Te lo digo distinto. Beatriz Sánchez representa un proyecto dentro del Frente Amplio hoy día. Podría haber representado otro, no sé, me imagino. Son cosas que... Lo que está claro es que en el Frente Amplio hay dos grandes visiones, que es normal, el Frente Amplio uruguayo pasa lo mismo, una visión que podríamos denominar más bien social-liberal o una visión socialdemócrata más blanda, y otra más profunda, más a la izquierda, donde hay posturas de transformación que nosotros lo vemos que hay que hacerlo más rápido, con más profundidad. Si tú consideras que yo voy a dejar de competir por un proyecto porque aparece más en las encuestas Beatriz, me parece que además es un error político de enorme profundidad. O sea, cuando empezamos a decir los candidatos que tienen que estar son los candidatos que les va bien, así le está yendo la nueva mayoría, que empezó a eliminar candidatos por las encuestas, y está en una crisis profundísima, porque se quedó sin ideas. Ahora, disculpa, eso es una crítica, Beatriz Sánchez. Tú hace una semana dijiste en La Tercera, cuando yo partí tenía que ser el muchacho pop del Frente Amplio. Ahora parece una candidata pop y yo puedo ser el académico, que es el perfil que me acomoda más. Hay uno lo que lee es una crítica a... Yo dije que yo también tuve que ser el candidato pop. El candidato pop tiene que ver con la acción de estar muy fuerte en los medios, de estar muy en la lógica de construir una moda. Es normal, eso es parte de las campañas. Hay campañas pero cuando uno habla de construir una moda, cuando uno habla de un candidato pop, también está hablando de un candidato a veces sin sustento. Estoy diciendo lo que uno habla en la generalidad. Uno lo entiende así como una crítica. La palabra, yo sé estadística, la palabra moda en estadística tiene que ver con la repetición solamente, así que no. No, pero ser estadístico a veces, sociólogo en otra, y cientista social en otra, no es... Y soy libretista de ópera. Yo la verdad es que no creo en los seres humanos fragmentados como los tiene el sistema educacional en Chile, que tenemos 14 asignaturas más que en cualquier parte del mundo. Pero probablemente tú eres una especie de renacentista en esa materia y parece muy importante que en política hay gente como tú. Pero desde esa perspectiva, Alberto, usted sostiene que no va a renunciar a sus ideas, a exponer sus ideas por la popularidad de Beatriz Sánchez. ¿Qué tan distinta o cuál es la diferencia entonces que hay entre usted y Beatriz Sánchez? Bueno, primero porque además podemos ganarle. O sea, yo me mido siempre, yo sé medir y tengo la ventaja de que hay amigos que me han otorgado la posibilidad de darme la infraestructura para poder medir. Y yo partí con 12 puntos. Pero yo pregunto quiénes van a votar en el Frente Amplio. Ya, pero a nivel nacional, finalmente también esto va ligado a un liderazgo nacional. Pues si le gano a Beatriz, y eso significa ganarle pero casi no también está en la encuesta, Alberto. Si le gano a Beatriz, voy a hacer un liderazgo nacional, no pasa nada. O sea, si esto es así, hay que ir a una primaria y en la primaria hay que ganarla. Yo tengo unas mediciones y... ¿Tú desarrollaste una metodología que va a predecir más o menos? Es muy difícil saber quiénes van a votar en las primarias. Además que si Chile llega a la final de la Copa Confederación, todos los cálculos pueden equivocarse más, pero nosotros tenemos un crecimiento importante. Hay una cosa que ahí es bastante importante y que tú lo estás marcando, tú lo sabes súper bien. Pero déjame terminar de responder la pregunta. Déjame hacerte una consulta. Sí. Lo que pasa es que en el caso del Frente Amplio, efectivamente hay dos candidatos y uno esperaría que esos dos candidatos se dieran a conocer. Tú has estado siempre disponible, yo soy testigo de eso, para debatir. Sí. Estaba disponible para debatir, por ejemplo, cuando uno de los partidos que te apoya hoy día, el Pirata, tenía un candidato que era Luis Mariano Rendón, que el Frente Amplio lo vetó. Ha estado disponible para debatir en cualquier instancia con Beatriz Sánchez, pero ella no acepta participar. ¿Cómo se concilia eso dentro del Frente Amplio con un discurso de transparencia y buenas prácticas? ¿Tú crees que se necesita más debates de lo que han tenido ahora? Ustedes han debatido, pero han tenido solo un debate. Yo he hecho esa crítica, se había aprobado incluso un debate post el debate anterior en Televisión Nacional, y la verdad es que también se está postergando, suspendiendo. A mí me parece que no es el camino. Yo estoy completamente claro en que nosotros tenemos que hacernos conocidos. Para hacernos conocidos no basta la franja de televisión, tenemos que mostrar el proyecto del Frente Amplio, las visiones diferentes. Insisto que hay visiones diferentes. Nosotros hemos planteado condonación del CAE, Beatriz señala que no. Nosotros hemos planteado que consideramos que la participación del Estado en empresas estratégicas es importante en un porcentaje de la propiedad. Beatriz considera que solo hay que cobrar impuestos. Nosotros hemos planteado una ley de medios muy profunda. Ella acepta algunos de los elementos de la ley de medios. Planteamos una solución respecto al tema Bolivia. Ella considera que no es pertinente plantear una solución respecto a Bolivia. Si a mí me preguntas, yo
veo allí diferencias súper sustantivas. O sea, Alberto Mayol, ya vamos a ir a los contenidos de tu programa y a tus propuestas. Antes me interesa saber, en esta construcción del Frente Amplio, tú dices, hay distintas visiones. Y lo que ha pasado en esta elección, cuando algunos incluso especulan de que hasta Beatriz Sánchez podría pasar a ser la competidora en segunda vuelta con Sebastián Piñera, que está mejor rankeado en la encuesta, es ¿con quiénes gobernaría el Frente Amplio? El tema de la gobernabilidad, el tema de la gobernanza, está muy puesto sobre con qué equipos, con qué ministro, con qué trayectoria. El propio Pepe Mujica, que estuvo acá, habló del Frente Amplio chileno, dijo, bueno, si son capaces de hacerse cargo de las angustias, de la nostalgia, está muy bien ser una inspiración, pero lo que él dice, el Frente Amplio en Uruguay fue parte de una historia, de una historia mucho más troncal. Sí. Es lo que uno ve que parten desde lugares distintos. Bueno, tenemos que hacer un trabajo mucho más rápido que cualquier otra coalición en la historia porque cometimos un error que fue demorarnos mucho en partir. Nosotros debemos partir inmediatamente. Lo que pasó con Podemos, que inmediatamente terminaba el proceso de movilización social, Podemos se articula y parte yendo a todas las elecciones juntos, a las elecciones europeas, a las elecciones municipales. Nosotros la verdad es que no fuimos a las municipales juntos. Yo luché harto para que eso ocurriera. El único lugar donde fuimos juntos ganamos. Y hoy día creo que estamos aprendiendo la lección, de que hay que ir mucho más rápido. Y la verdad es que la gobernabilidad va a estar fundamentalmente en la capacidad de construir un gran proyecto. Y en eso estamos trabajando. Yo creo que efectivamente nosotros como candidatura hemos hecho un aporte importante en la construcción de ese proyecto y creo que efectivamente el conseguir los nombres va a ser un desafío importante. Hoy día nosotros tenemos gente asociada a nosotros que son interesantes, pero la verdad es que el punto de fondo es lograr luego una ratificación de nuestro proyecto en forma de quienes vayan a gobernar. Pero yo te digo una cosa. Pero sin equipo, o sea... ¿Cómo sin equipo? No. O sea, lo que uno ve y un poco lo que vio también desde el domingo con... Bueno, si tú ves el proyecto, nosotros tenemos un proyecto que necesita equipo. Vi tu proyecto vi tu proyecto, leí tu programa, lo que uno dice con quiénes. Finalmente, el con quiénes también es importante. Con los mismos que hemos ido avanzando en hacerlo. Lo que pasa es que aquí hay un asunto muy simple, que hace 50 años era ministro Andrés Saldívar y nadie tenía una duda de que el señor Frei Montalva pudiera poner a una persona joven ¿no? A ser ministro. 27 años. Claro. Y lo digo, y pasó con Allende, pasó con Pinochet, que también tuvo ministros de 27, 28 años. O sea, todos los gobiernos... Después vino una tendencia a repetir los mismos nombres, no digo de la generación del 80, sino que la generación del 70 muchas veces. Entonces, la verdad es que nosotros creemos que hace falta una renovación. Y si nos vienen a decir, mira, yo me recuerdo perfectamente que a Sebastián Piñera le costó un mundo encontrar gente. Un mundo. Y terminó poniendo más bien empresarios, digamos. No eran personas que uno pudiera pensar que tenían una trayectoria política. Pero no venía de un partido en construcción. Quizá eso hace una diferencia. No, fíjate que él no venía de ningún partido. Él nunca fue orgánico. En ese momento su principal oposición era RN. Sí, tenía una situación de ingobernabilidad bastante más estructural. Venía militando desde fines de los 80, aunque no fuera orgánico ni fuera... Bueno, venía militando y eso no significaba nada con Sebastián Piñera. Comprenderás que además había tocado primero la puerta en la ADC. Como le pusieron condiciones para ser senador, se fue a RN, o sea, le da lo mismo, ¿no? Yo creo que es peor ocupar las orgánicas de un modo así, totalmente irrespetuoso. O sea, a nosotros no nos construye hoy día en Chile, la política no se construye desde la militancia en un partido, se construye desde la militancia en un trabajo, en un esfuerzo conjunto, y yo creo que en ese sentido las credenciales que tenemos en el Frente Amplio son altas, las credenciales de nuestra candidatura son súper potentes, hemos trabajado en muchas actividades y la verdad es que y eso nos va a permitir dar gobernabilidad a algo que es muy complicado. Y en ese sentido yo quiero ser bien claro. Hoy día si queremos hacer una transformación, vamos a requerir hacer una transformación con mucha prolijidad, porque las transformaciones producen distorsiones, producen problemas. O sea, pero si no transformamos Chile, vamos a seguir viviendo en el experimento. Si esto es un experimento que no existe en ninguna parte del mundo y lo que queremos es cambiarlo. Alberto Mayol, tú en tu programa, y le paso la palabra a Nicolás, pero solo una cosa, me llama la atención lo siguiente, en el diagnóstico que tú haces, diagnóstico que además ha sido debatido desde el 2011 hasta ahora respecto de si Bachelet se equivocó o no, hay toda una discusión respecto del diagnóstico. En tu mirada, el problema está en el modelo. Yo me pregunto, ¿la sociedad chilena querrá ir más a la izquierda? Michelle Bachelet quiso correr el cerco hacia la izquierda y su aprobación, o sea, perdió la aprobación de aquellos que la votaron. ¿Querrán los chilenos estatizar el 20% de las empresas? ¿Querrán correr tanto el cerco? Porque uno también ve, tú eres sociólogo, en los mismos estudios de opinión, que la gente se declara muy satisfecha con su vida personal, que los cambios radicales los asustan. Por lo tanto, no sé cuánto pueden avanzar en una mirada de una izquierda más dura.
No es contradictorio el uno con lo otro, yo te lo digo como académico, lo he investigado bastante. De hecho, si tú te fijas, en general hay una mala evaluación en general de Chile y hay una buena evaluación de la vida personal. Nosotros lo hemos trabajado, hay mucha literatura internacional que más o menos refleja que es una tendencia de las sociedades contemporáneas con fuerte peso de la economía financiera, donde la gente entiende que aparecer, presentarse en sociedad de un modo positivo es algo que genera rendimiento y por tanto no pueden aparecer, no funcionan las perspectivas depresivas. Entonces, de hecho, políticamente lo hemos vivido. De alguna manera, Orrego en su candidatura presidencial en las primarias anteriores tuvo una perspectiva bien depresiva y le fue súper mal. O sea, ¿la gente está equivocada y no sabe? ¿La gente está mal y cree que está bien? No. Ellos dicen, yo estoy bien, estoy salvándome, ¿sí?, en un entorno que es difícil, en un entorno que no me acompaña. Y eso es universal, la gente nos dice... No, pero la sublectura que tú haces es que es dado que el modelo los obliga a pensar así porque tienen que plantearse positivamente. Además tienen que salir a la sociedad, por supuesto. Pero la gente... no es que se engañe. Te insisto, tú desde tu perspectiva de investigador o político, la que quiera, tú piensas que la gente cree que está bien, pero está equivocada porque está mal. No cree que está bien. De hecho, señala que está con muchos problemas, pero efectivamente solamente puede ver esos problemas a nivel macro y resulta que a nivel micro lo que hay que hacer es luchar todos los días. Si esto es bien simple, mira. ¿Tú los iluminas respecto a que lo macro tienen que llevarlo a lo micro? No, yo no tendría problema si pudiera iluminarlo, me encantaría, pero no estoy haciéndolo. El asunto es el siguiente, mira, yo por ejemplo estaba en Curicó este fin de semana, y en Curicó, en la feria de Aguas Negras, había un señor que nos pusimos a conversar, entonces me pregunta, le paso un tríptico y me pregunta, bueno, pero ¿cuáles son los puntos centrales? Entonces le digo 3 cosas. 3 cosas, terminar con la AFP, educación gratuita de verdad, no esta cosa que inventó el gobierno, y en tercer lugar el tren, le digo. Y se emociona. Así como... ¿Por el tren? No, por las 3 cosas. Entonces me dice y de repente como que se cambia la emoción y migra a una sensación de decepción. Me dice, ¿sabe qué? Me dijo, no me diga eso. ¿Pero por qué? Le digo. ¿Por qué no? Porque uno ya entregó la esperanza. O sea, ya no cree. No cree. Entonces, de verdad, esta cuestión al final me va a hacer más daño, mejor dejémoslo así. Bueno, yo creo que eso es una verbalización de algo que está súper presente en las encuestas. Que está súper presente en las encuestas. Pero que no es lo mismo que te pregunto. O sea, una cosa tiene que ver con el descrédito de la política, la distancia y la incredulidad. ¿Tú crees que otra cosa me parece... Perdona, la encuesta CEP te dice... No digo que este país sea un paraíso, solo lo contrasto porque me pregunto cuánta... comillas, revolución, palabra que también está puesta en tu programa en algunos tópicos. ¿Cuánta revolución quiere este país o resiste este país? Porque, te insisto, los datos que uno ve en un gobierno como el de Michelle Bachelet, que hizo transformaciones bastante más graduales y tibias que las que tú propones en tu programa, generaron un rechazo. No tuvieron el apoyo de aquellos que la votaron. Porque estaban mal hechas. Por eso. Sí, sin duda. A ver, mira. Lo primero es lo siguiente. ¿Cuánto aguanta? Yo te pregunto simplemente, mira la encuesta CEP en la parte sobre el abuso. En el abuso, entre mucho abuso y abuso, AFP es 96%. Sí, y SAPRES también va un poquito menos, pero por ahí. Entonces, y de ahí para abajo viene una serie que está muy por sobre el 50%, hasta cosas más anodinas que efectivamente alguna gente lo ve con abuso, pero en realidad son 35 puntos, que es mucho más normal. Bueno, aquí hay un problema, si el problema existe. Entonces nosotros decir, mira, la gente no se puede cambiar. Aquí lo que se instaló es que no se puede cambiar efectivamente Chile. Lo que se instaló es que hubo una gran transformación en Chile, que se hizo en dictadura, una transformación profundísima, Código de Aguas, Código Minero, educación, salud, pensiones, la Constitución, y resulta que en democracia no se puede hacer esos cambios. Entonces yo me pregunto, la otra vez me entrevistaron del canal del Tribunal Constitucional, y me decían, bueno, pero es que la Constitución no permite salir de esta Constitución. Entonces yo decía, mira, discúlpame, pero yo tengo entendido que cuando Aristóteles escribe la política, resulta que habían 270 constituciones en la zona de Grecia. Alberto, y esas constituciones cambiaron. Disculpa. En algún momento tienen que cambiar. Disculpa, Alberto, pero hay un tema. Sigamos con la CEP. Incluso si quieres, hagamos un pacto con CEP, Cadem y Adimar. Cuando se hace el zoom al Frente Amplio y empezamos a ver dónde están los apoyos, dónde está el respaldo para este plan de cambio, este plan de modificar el modelo, donde están los mayores apoyos para el Frente Amplio, para Beatriz Sánchez, son entre quienes son de clase alta y tienen más de 13 años de educación. O sea, podríamos decir que es dentro de la propia élite donde está la mayor base de apoyo para cambiar el modelo. ¿Dónde nace la independencia de Chile, te pregunto? Yo te pido ahí un poquito de
un poquito de historia. ¿Dónde nace la revolución que permite la liberación de Chile respecto al virreinato del Perú? Nace en América Latina, incluso nace con 5 o 6 tipos en Inglaterra, estudiando estudios avanzadísimos, altamente informados, que luego logran transformar eso en un mensaje para toda la ciudadanía. Y cuando llegan a Chile, lo hacen entre O'Higgins, hijo del virrey, Carrera, una familia de alta alcurnia, Manuel Rodríguez, abogado en la época, ¿ya?, de una familia de mucho dinero. O sea, estamos hablando de que eso pasa normal, es normal. ¿Quiénes tienen más acceso a información en Chile? ¿Quiénes tienen más acceso a Internet? ¿Quiénes tienen más acceso? Bueno, son esa población. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Yendo a todas partes a contar esta historia. Y obviamente no es fácil. Y resulta que vamos a terminar llegando y esperamos llegar rápidamente. Eso es todo. Alberto, voy a tomarme un par de minutos porque quiero... Bueno, se te está viendo un aspecto higginiano, ¿no? Tengo que decirte que estás de acuerdo como los libros de historia, digamos, reflejaban O'Higgins, estás teniendo un aspecto higginiano. No estoy colorido. Es la única diferencia hasta ahora. Alberto, dos elementos que quiero rescatar. Uno, quiero volver al señor de Curicó, ¿era, no? Sí. Te interrumpo solo un poquito, Nicolás Vergara. Estamos en una transmisión directa, en entrevista con Alberto Mayol. Es nuestra segunda jornada de presidenciable en esta alianza La Tercera. Sebastián Rivas, editor de toda la plataforma de La Tercera. Nicolás Vergara, ya saben, conductor radial de La Duna, hombre ancla, un ícono. Y doña Claudia Álamo, que y ella misma. La representación de la seriedad en la radio cero. No, eso sí es bastante claro. Alberto. Lo tomaré como un piropo. Volvamos. Eso es. No estoy para nada segura. Indudablemente lo es. En el humor hay mucha genialidad. Indudablemente un piropo. Volvamos a Curicó. Sí. ¿No sería que el señor de Curicó lo que hace es decir, mire, sabe que no me prometa cosas que no son cumplibles? Porque el señor sabe que el tren, y si querés hablamos todo lo que quieras del tren, el tren es una promesa incumplible que podría haber sido cumplida hace 30 años, pero a estas alturas probablemente no. ¿Y por qué se podría cumplir hace 30 años y hoy día no? Porque las líneas están levantadas, porque el nivel de inversión, porque las ciudades se construyeron no pensando en que había líneas de tren, porque los trenes hoy día tendrían que estar relegados a la periferia de las ciudades, porque no hay capacidad de acceder hacia el centro de ellas y por lo tanto pierden su sentido único y tienen que ser intermodales, porque hoy día las redes troncales que tú tendrías que generar serían de tal magnitud que harían irreemplazable el transporte terrestre, porque finalmente hay razones que todo eso estaba en España y se hicieron los trenes de alta velocidad, ¿no? No, perdón. No tiene nada que ver. España tenía, Renfe tenía unas redes ferroviarias. Sí, pero no pasaron por ahí. Y lo que hizo, pero tú estás refiriendo al tren de alta velocidad o al tren que lleva a la gente a Curepto. No, yo estoy hablando del tren de alta velocidad. Ese es el troncal que vamos a usar. Pero sí, a ver, ¿y ese tren cuál sería el fin de ese tren? Cuéntame. Bueno, los trenes integran países, integran ciudades, permiten efectivamente... A través de la carga. También a través de la carga. Pero la carga, si es llevada por una línea troncal, no sirve. Tiene que tener ramales. Por supuesto. Ya, okay. Por supuesto. Y después hay que integrar primero verticalmente, después tú puedes llevar ramales, pero además en el camino tú sigues fomentando todavía un poco de carga por camiones, pero después vas transformando en tren. La distancia entre Santiago y Temuco es equivalente a la de Santiago y Barcelona. Tengo la impresión, por ahí andamos. ¿Entre Madrid y Barcelona? No. Entre Madrid y Barcelona. El doble. Entre Madrid y Barcelona el doble, entonces quedémonos en Chillán. ¿Cuánto cuesta hoy día un pasaje de Madrid a Barcelona en el TGV, en el tren de alta velocidad español? 160 euros. 160 euros. Sí. ¿Cuánto es eso? Son 120.000 pesos. 120.000 pesos. Sí. ¿Tú crees que en Chile hay capacidad de pagar 120.000 pesos para un tren Santiago-Chillán? Lo más probable es que haya que subsidiarlo a partir de las ganancias que tengamos con trenes de carga. Las ganancias que tengamos con trenes de carga, que no pueden circular en la misma vía que el tren de alta velocidad, claro, porque tienen diferentes velocidades. Exacto. Entonces tenemos que duplicar las líneas. Claro. Una al lado de otra, por ejemplo. Una al lado de otra. ¿Y cómo expropiamos para permitir? Tú has andado en el AVE, ¿no? Sí, claro. ¿Has visto el nivel de construcción que implica el AVE? Sí. Son $5 millones el kilómetro cuadrado, o sea, el kilómetro en lineal. Ya. ¿Y tú queríamos llevar un AVE hasta? De Arica a Puerto Montt. De Arica a Puerto Montt. El de 200 por hora es que es más barato, no es el de 300. Tú eres estadístico, tú sabes de matemáticas. Son $15.000 millones más o menos, $16.000 millones, ¿sí? ¿Sí? Sí. Y con inversión pública, no concesión. No, ahí viene un tema muy interesante. Nosotros queremos terminar con la AFP, ¿correcto? Entonces nos vamos a gastar la plata de los ahorrantes en construir un No, vamos a gastar la plata de los ahorrantes. Vamos a usarla para invertir en obras públicas. ¿La de la AFP? Sí, hay 180.000 millones de dólares. De todos nosotros los chilenos. 170 y tantos mil, sí. Sí. De todos nosotros los chilenos. No, pero si vamos a pagarle el crédito a ese fondo. Con una operación que va a ser deficitaria y financiada con subsidios. Que va a ser financiado con subsidios de mismos trenes, que la carga va a ir financiando a las personas. Ahora, Alberto, es un modelo complejo, yo hace un tiempo... Bueno, esos son los modelos. Yo hace un tiempo vi un programa
español, Salvados, de Jordi Évole. Jordi Évole es uno de los principales presentadores de España, alguien que no tiene sospecha de ser necesariamente de derecha, al contrario. Y uno de los capítulos estaba dedicado al AVE. Jordi Évole hacía un ejercicio muy fácil. Tomaba el AVE, digamos, estamos hablando trenes de alta velocidad, no trenes comunes, y se iba deteniendo en estaciones, y resulta que lo que él iba demostrando es que había estaciones donde se detenía una persona a la semana. Porque eso fue un error de diseño que lo saben los españoles. Resulta que el AVE hoy día es una de las políticas públicas más criticadas de España, porque justamente lo que pasó en España es que tuvieron que les llegó muchísimo dinero al incorporarse a la Unión Europea. Durante muchos años ellos estaban en una condición en la cual la Unión Europea le daba subsidios, y hoy día el AVE junto con los aeropuertos son los dos síntomas del derroche español. Entonces, una cosa, aquí yo quiero separar, una cosa son trenes que uno podría conversar, pero un tren de alta velocidad, que es una política que en otras partes del mundo por su costo y por su usabilidad ha sido muy criticada, uno no entiende mucho cómo podría ayudar al desarrollo del país. Está lleno de países que tienen trenes de alta velocidad. Yo creo que aquí hay también hay un fetiche en contra de los trenes que es bien ridículo. La verdad es que en España hubo errores graves que son súper conocidos, de que muchos municipios presionaron para tener paradas de los trenes de alta velocidad, porque obviamente los alcaldes entran en esas dinámicas. Es que, Alberto, estamos poniendo el tema España, porque tú dijiste, si España lo hizo, ¿por qué nosotros no? No, pero lo tiene España, lo tiene Francia, lo tiene... Pero lo hizo mal España. Entonces, Francia no lo hizo del todo bien. El TGV es un problema... Hacerlo bien es parte del desafío, justamente, pero no por eso tú vas a decir, no hagamos cosas que están en todas partes del mundo. O sea, aquí el decir, Chile no tiene tren ya es una normalidad. ¿Me lo pueden reconocer? Sí. Es una normalidad. Es una normalidad que todo el transporte de carga sea basado en camiones fundamentalmente. Y los pocos trenes que hay son un gran negocio en términos de carga. Alberto Mayor, te llevo a tema... Por experiencia propia te puedo decir que no lo son. Pero el tren de Luxich no tiene malos rendimientos. El tren de Luxich es un tren binacional que no tiene nada que ver con la lógica local. Los trenes, el único tren privado que existe es FEPASA, no opera en el norte, que es lo que tú te refieres con el tren de Luxich, porque es muy fácil hablar de Luxich para ponerle un aura de... Pero el tren de Luxich es un buen negocio. El tren de Luxich es un tren internacional que funciona de una manera distinta. ¿Cuál es el problema? El FCAB no gana dinero por su operación. Gana dinero por otras razones, por la ubicación inmobiliaria, por los derechos de agua, por un montón de cosas. No gana dinero por su operación. Porque en Chile se ha fomentado el transporte de carga en camiones. Bueno, pero que me acabas de decir que Luxich gana plata con el tren, y yo te digo que no gana plata con el tren, sino que con lo lateral al tren. Entonces tú me dices que es por culpa que se ha fomentado los camiones. No, lo que te digo es que su tren sí tiene utilidades, y que lo que te estoy diciendo es que en todo caso... Su tren no tiene utilidades operacionales. Pero me dejan un segundo, que quería volver a una cosa que dijo Alberto, y me parece muy interesante, que aquí quiero ponerlo en su perspectiva de sociólogo más que en su perspectiva de candidato, y perdón por desordenar un poco la mesa. Tú planteaste algo que me parece súper interesante. Tú dijiste, yo he estudiado cómo va a votar el Frente Amplio. Uno podría deducir que lo que tú estás diciendo es que Beatriz Sánchez es una tremenda candidata, pero para todo el país, pero no necesariamente para el Frente Amplio. Y como la primaria es del Frente Amplio, hay una diferencia. ¿Cómo has desarrollado esa lógica? Va a ir gente que va a ir a votar. Esa gente tiene más participación, obviamente, tiene más vinculación con el Frente Amplio o con aquellos que están esperando una oferta en la izquierda chilena. ¿Hay un apoyo pasivo a Beatriz Sánchez que tú crees que puede que no se refleje en la primaria? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero tú dijiste que había construido un modelo. Sí, pero eso, predecir quién va a ir a votar es muy difícil, las cosas más difíciles. Ahora, entonces, yo lo único que digo es, Beatriz Sánchez apostó a una estrategia, o su comando, una estrategia de primera vuelta para las primarias. Nosotros apostamos a una estrategia de primaria. Alberto, si a ella le va muy bien, porque logra sostener estos porcentajes muy altos, que significaría que según la encuesta Criteria tendrían que ir 2 millones de personas a votar por ella, o 1 millón de personas según la CADEM, o 500.000 personas, cuando resulta que todos nos dicen, y yo soy el optimista dentro del Frente Amplio, digo que hay 500.000 personas, y todos dicen que van a ir 400 o 500.000, yo pregunto entonces, ¿me van a ganar 500.000 cero? Pero Alberto, disculpa, pero hay una imagen muy dura, muy dura. Yo te lo voy a decir, que es la que tú mencionaste, la que tú mismo, en un sentido positivo, mencionaste en el debate presidencial del Frente Amplio, que es tú pidiendo firmas para Revolución Democrática, con una foto de Beatriz Sánchez detrás. Uno dice, ¿no será esto una falta de respeto para tu campaña también? Lo fue. ¿Lo fue? Claro. ¿Y lo aceptaste por qué? Porque había que juntar las firmas, y era más importante para el proyecto juntar las firmas. Yo había insistido... éramos nosotros, desde nuestra candidatura, que habíamos estado peleando porque hubiesen primarias legales. Pero cuando llegaron las condiciones, acepté todas las condiciones porque dije, después lo arreglo. Ya después lo arreglaremos, veremos cómo lo hacemos, establecemos una estrategia,
Y lo hicimos, punto. Y ahora nosotros creemos que estamos en una... ¿Pero tú sientes que el Frente Amplio ha sido justo contigo y tu campaña? Bueno, nosotros hemos planteado críticas internas al respecto, consideramos que hubo un momento donde se estableció una tesis de candidatura única y eso lo vencimos. Hemos ido venciendo obstáculos, pero es normal. Pero ha habido obstáculos. Sí, claro que han habido obstáculos, ¿cómo te lo voy a negar? O sea, sí. Pero hay una suerte como de élite en el Frente Amplio, Alberto Mayol, como que se configuró como una capa mayor, digo... Boric, Jackson... No, Gabriel no está en ese grupo. Es Giorgio más bien el que tiene... Pero porque Boric claro, recontrola el partido que está legalizado. No, me refiero a que también Boric trabajó por poder acreditar a Revolución Democrática y es parte de los que fueron a convencer a Beatriz Sánchez. Sí, yo tengo la impresión de que más bien en todo caso es una candidatura más vinculada a Giorgio Jackson. Eso ha sido lo que ha sido más visible y me parece que eso es así. La pregunta hoy día puesta, y lo dice un poco Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, una muy buena entrevista que sacó el ¿Qué pasa? Y tiene que ver cuando se habla de la seriedad, cómo gobierna el Frente Amplio, quién es esta nueva izquierda que arremete. Se habla de una omnipotencia de estos jóvenes que miran la historia como si toda la transición fue solamente una transacción vil. Lo que dice acá Jorge Sharp dice que el destino del Frente Amplio está en discusión y que no está garantizado para nada. Estamos siempre muy cerca de repetir las prácticas que queremos eliminar. Es bien crítico respecto de lo que se está constituyendo y tiene que ver con esta mirada como de moralina que esta izquierda transmite. Yo cuando apareció esa entrevista le puse solamente en Twitter a Sharp 100%. ¿Ya? O sea, sí, yo creo que hay... A ver, si queremos construir una coalición en serio, en muy poco tiempo tenemos que tener una magnitud autocrítica enorme. Lo planteé respecto a las candidaturas presidenciales, hubo desprolijidades. Hoy día hay desprolijidades con varios partidos que no han sido evaluados o no han sido... Pero hay una moralina, hay una mirada que ustedes son un poquito los dueños de la verdad, que las cosas no se... Una suerte de moral nueva de esta izquierda. Nosotros si queremos construir una moral donde hay una exigencia para nosotros mismos también respecto a cómo nos vamos a comportar. Y no le tenemos miedo a eso. Y eso nos parece que hay que trazar una línea entre una sociedad decente y una sociedad indecente. Y nos parece que claramente hay muchas cosas indecentes hoy día en Chile. O sea, ¿estamos viviendo hoy día una sociedad indecente a tu juicio, Alberto Mayol? O sea, la oferta política es una oferta política indecente. Tú eres parte de la oferta política hoy día. Sí, pero la oferta política tradicional. Estamos hablando de que lo que hace Sebastián Piñera, o sea, cuando sale a intervenir en el tema Sofofa, yo no entiendo, entonces tiene información, está involucrado de nuevo en casos de escucha, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, yo no... Para intervenir es una manera, comillas, de decir. Pero él dijo que se habla fue un error y el fiscal... Él dijo que tenía antecedentes respecto a que no era ningún caso, entonces me llama la atención que en la Sofofa hay un lío de falta de tal magnitud, ¿ya? Que los principales jerarcas estén involucrados en escuchas telefónicas por un lío de falda. Una de las cosas que yo siempre he apreciado de ti es la seriedad. Tú acabas de decir, está de nuevo involucrado en escuchas telefónicas. Alguien con poca información podría decir, Piñera hizo escucha telefónica. Sebastián Piñera fue víctima de una escucha telefónica. Así es. Entonces, ¿por qué lo planteas de esa manera? Tú siempre has sido un tipo muy serio. Tienes razón. Pero está de nuevo involucrado, me decía que hubo un caso de escucha anterior. Pero tienes toda la razón. Sí, te estoy dando la razón. Oye, Alberto Mayol, le pido disculpas a Sebastián Piñera. Va a ser la única que va a lograr de mi parte. Lo hemos logrado. En esta división que haces tú de país decente o indecente, probablemente hoy la responsabilidad de las propuestas es algo que, recordando a este señor que te paró en la calle y te dijo, no me dé esperanza, no quiero creer, que es un poco la sensación ciudadana, es importante que la responsabilidad de los candidatos presidenciales en lo que proponen. Entonces yo me pregunto, proponer un sueldo mínimo, como dice tu programa, de 400.000 pesos, ¿es viable? Entregarle mar a Bolivia y establecer en este momento de las relaciones internacionales con Bolivia, con Evo Morales, abrir la posibilidad de una salida al mar, ¿es responsable? Decir que el Estado debe ser propietario de un 20% de las empresas estratégicas y que habría que estatizar, ¿es sostenible? Déjame responder entonces punto por punto. Bueno, primero el tema de Bolivia. El tema de Bolivia es bien claro. Nosotros tenemos un juicio porque supuestamente no estamos disponibles para negociar. Ese es el fundamento último del juicio. O que cuando hemos estado negociando, en realidad no hemos estado negociando, que hemos hecho un mal uso de nuestro proceso de diálogo con Bolivia. Nosotros lo que hacemos es hacer una oferta política que nos parece que es indispensable realizar y que anularía en sí mismo el fundamento del juicio. Si Chile le dice a Bolivia que está dispuesta a negociar, se retira no tiene sentido la demanda el juicio. del Haya. Y si siguen con el juicio le dicen que no, porque están justo negociando. De manera que es un elemento que anula las posibilidades de desarrollo de ese juicio. Yo le pregunté eso mismo a un jurista involucrado en el tema y me dice que no cambia el juicio.
Que no termina el juicio. Las condiciones... Eso es una teoría fácil de construir, pero que no tiene asidero en el derecho internacional. Sí, obviamente, pero las condiciones... Todos sabemos que las condiciones políticas afectaron a Chile en el caso de La Haya con Perú. Que no solamente fueron condiciones... Entonces, la condición política de saber que los países están negociando, cuando un país te está diciendo que no están negociando... No, pero tú recién dijiste que terminaba el juicio hoy mismo. Termina el fundamento del juicio. Ya, ok, termina el fundamento del juicio. O sea, es con su explicación. Termina el fundamento del juicio y sencillamente entonces Chile puede avanzar en una solución. Y si llega a una solución, pase lo que pase en el juicio, no necesita... Efectivamente, si ninguno de los países dice necesitar el juicio finalmente, tampoco hay problema. Las partes involucradas llegaron a un acuerdo. Eso es normal. Entonces nosotros decimos, mira, aquí hay una solución que es posible, que es conveniente para Chile y para Bolivia. Ahora, Alberto, mientras pasa eso, disculpa, al otro lado del Frente Amplio, la candidatura de Beatriz Sánchez, hay una postura que es exactamente lo opuesta. No voy a decir nada. Porque es un tema de política de Estado tan importante. Claro. Bueno, el otro lado, ¿cómo se entiende? Porque ahí sí que tenemos diferencias. ¿Cuál es el problema? Hay una diferencia grande, o sea, yo veo diferencias enormes entre Osandón y Piñera, entre Guillé y Goich. No tengo problema con que hayan diferencias. ¿Te parece que es responsable a esta altura no pronunciarse sobre un tema que es tan complejo? No, a mí me parece que tendría que pronunciarse, pero ¿qué quieres que te diga? Pero yo no tomo las decisiones de su comando. O sea, entonces a mí me parece que hay que pronunciarse respecto al tema. Ahora, respecto al segundo punto que planteaste. Solo para terminar, para terminar el mar a Bolivia, la única generó reacción favorable fue la de Evo Morales, que encontró que era estupendo lo que tú planteabas y esta nueva generación de jóvenes que le daba. El ministro de Defensa de boliviano y le dijo que no le había gustado nada. Ya. Bueno, geopolíticamente tenía conveniencia para Chile también. Sí, pero la pregunta, el momento de tensión con Bolivia hoy no es un momento cualquiera, no es solamente La Haya. Tenemos fronteras en alta tensión, tenemos ministros bolivianos que han querido entrar, o sea, este es un momento muy delicado en las relaciones políticas. Sí. Entonces, responsablemente, para responder a este señor que te pidió, por favor, no me traicionen, ¿no es un error político abrir una línea de política exterior justamente donde hay problemas tan delicados en proceso? ¿Cuál es la línea de política exterior que tiene Chile? Con respecto de Bolivia. Estoy diciendo, la única solución política a un problema político es hacer política. ¿Ya? Chile hoy día no está haciendo política respecto a los grandes temas a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Chile es un país que está firmando tratados de libre comercio, renovando los tratados, tiene una profundidad política igual a cero, no es un actor cuando uno viaja a cualquier país del mundo en la escena política, puede ser un actor en otro tipo de escena, y eso nosotros decimos, se resuelve con política. Y es normal que en los países hayan distintas formas de ver la resolución. Hay otras personas que ofrecen, por ejemplo, que a mí tampoco me parece una idea descabellada, posibilidades de territorios trinacionales, ¿ya? Que son soluciones que existen en el mundo y son interesantes. Está lleno de soluciones potenciales. El punto, Alberto Mayol, es como esto que tú decías al comienzo, del ser un candidato pop. Es pop decir que démosle salida. No es nada pop. El 85% de la gente dice que no quiere darle mar a Bolivia. Así que no tiene nada de pop. Yo he visto jóvenes con camiseta, hay momentos donde pero es muy chiquitito ese grupo, y la verdad es que nosotros nos proyectamos para cambiar también el sentido común. Es el sentido de un proyecto político también. Mira, vamos con el sueldo mínimo. ¿Cómo le subimos? Perdón, ¿te puedo hacer un alcance? Perdón, un segundo. Porque tú dices que el 85% de la gente no le quiere dar mar a Bolivia. Sí. Y que tú estás en contra de eso porque no hay que seguir las mayorías. Pero a su vez... nosotros decimos que hay que discutir el sentido común de las personas. De acuerdo, pero en ese caso, el sentido común de las personas hay que discutirlo. Sí. Pero das por absolutamente válido y lo genera una justificación brutal cuando se sostiene que hay millones de personas que marchan contra la AFP y que hay un porcentaje muy alto, el 90 y tanto % que considera que la AFP... Sin problema. Entonces ahí sí vale lo que dice la opinión pública. No. Ahí sí. Ese juego es exactamente igual al juego que se nos hace normalmente. Mira, nosotros tenemos un sistema educacional que es imposible que nos enseñe a querer que tengamos una relación, y pasa con nosotros, pasa con los bolivianos, pasa con los peruanos, que tengamos una relación confiable entre los países. Lo primero que tenemos que tener es una forma de contar la historia que sea recíproca. Pero desgraciadamente no lo tenemos. Entonces, la mayor parte de las personas en Chile no están expuestas a una visión un poquitito más amplia respecto al tema. Lo que hay que hacer es exponer a la ciudadanía a todos los contenidos, a todas las propuestas, y después plebiscitarlo. Si hay una propuesta, se hace un plebiscito, y si el plebiscito pierde, no hay solución. Si nosotros hemos dado una solución nueva, que no existía antes, si no habría innovación. Pero de nuevo ustedes tienen la capacidad de explicarle a la gente por qué está equivocada. No,
Todo Chile tiene que ser capaz de recibir todas las ofertas políticas. La oferta política de la derecha es nunca darle por ningún motivo mar a Bolivia en ninguna condición. La oferta nuestra... La derecha que se ubica desde parte del Partido Comunista hasta la UDI, esa es la derecha... Bueno, originalmente era la derecha y lentamente... A ver, perdóname, pero en el foro de Sao Paulo el Partido Socialista, el Partido Comunista, a cada vez que van firman que están a favor de mar para Bolivia. Yo entiendo que eso no es así. Es así, bueno. Yo entiendo que eso no es así, entonces, pero no tengo argumentos para decirlo. Claro, le voy a pedir a mis amigos socialistas que... Estamos con Alberto Mayol en el segundo ciclo de entrevistas. Esa es la pega que debería haber hecho yo y que está haciendo la Claudia, porque yo no he hecho, así que les pido disculpas. Porque, como me dijo Mayol, yo era la seria. Tú eres la seria, y yo el que se entusiasma. Ya, estamos con Alberto Mayol, uno de los candidatos presidenciales del Frente Amplio, con Sebastián Rivas, editor de La Tercera, Nicolás Vergara de Radio Duna y que les habla Claudia Lamos de Radio Cero. Vamos entonces con el sueldo mínimo, Alberto Mayol. 400.000 pesos, ¿es viable? ¿Cómo se sostiene? A ver, el problema en Chile el problema de los salarios tiene que ver con que las condiciones de productividad están bajas por falta de innovación, desarrollo tecnológico y el tipo de trabajo que estamos realizando es un trabajo de fácil reemplazo. Para el nivel de PIB per cápita de Chile, el sueldo es bajo. O sea, eso Nicolás, que conoce ese tipo de datos a nivel internacional, puede decirlo, que efectivamente un país que está diciendo que tiene 22, 24 mil dólares per cápita, tener un salario en 300. Pero, por ejemplo, en un momento en que Chile, su problema de empleo tiene que ver con la precarización, con lo que algunos llaman el trabajo por cuenta propia, ¿esto estimula el empleo, activa la economía? No, lo que hay que hacer es producir una activación importante de la microempresa. ¿Ya? Y esa activación importante, nosotros también consideramos que parte de los fondos que están en el sistema hoy día de pensiones deben ser utilizados para fomentar la microempresa, que tiene un nivel de morosidad idéntico a las grandes empresas, por tanto no vemos ahí gran dificultad mientras no nos afecten los ciclos negativos de crisis económicas para los cuales hay que mantener los niveles de inversión, y estos fondos, en vez de estar permanentemente solo en bolsa, se pueden transar también para otro tipo de elementos crediticios, como la posibilidad de darle a la microempresa. Si te pongo un ejemplo, todas las deudas que hay desde la microempresa hasta la mediana, todas suman alrededor del 20% del sistema de pensiones. Tú podrías transformar todo eso en créditos mucho más blandos, con posibilidades donde además la rentabilidad te llega a ti mismo. ¿Has pensado en tu ministro de Hacienda? ¿Lo va a pasar mal? Hemos pensado mucho en los ministros de Hacienda. Porque para llevar a cabo todo este diseño es un dibujo difícil. Pero si es que, a ver, perdóname, pero aquí lo que pasa es que... Sale bien de escena de lo que hemos conocido hasta ahora como país. Sí, por supuesto, pero de eso se trata de hacer política. Si no, la verdad es que me aburriría enormemente, me parecería que no estamos haciendo nada importante. Aquí tenemos que hacer una transformación importante, para eso hay que tener... Si nosotros decimos que queremos cambiar de modelo, hay que tener un nuevo modelo. Pero Alberto, creemos que aparezca la propiedad social como un elemento importante. Pero Alberto, hasta ahora todas las propuestas que yo te he escuchado, las 2 o 3 que te he escuchado, se basan en recurrir a lo que se ha acumulado en las FP. O sea, finalmente, el tema práctico es, como hay 170.000 millones de dólares, yo voy a gobernar con esa caja. No es la caja, no, es propiedad social, es que eso es distinto. En Chile no existe la individual en todo caso. El tercer pilar de la propiedad social significa básicamente que todos los individuos pueden concurrir a elegir un directorio que administra esos fondos, ¿ya? A partir de un conjunto de reglas, y eso existe en Noruega, eso existe en muchas partes. Entonces si el directorio dice, no, señor, no voy a invertir en sus pequeñas y medianas empresas, no voy a invertir en su tren. No, porque tenemos un compromiso, No, tenemos una obligación entonces. Tenemos un compromiso, hay una obligación de, en un porcentaje, efectivamente invertir en ese tipo de instrumentos, y también pueden invertir y pueden presentar los privados un proyecto. O sea, la transformación económica que tú planteas se basa en los 170.000 millones de dólares que están ahorrados en la FP. También el tema que planteaba Claudia de la nacionalización del 20% de la propiedad de la empresa estratégica, que es un elemento importante. ¿Expropiación o nacionalización? Hay que expropiarla. Pero lo que pasa es que una cosa es expropiar y otra es nacionalizar. Porque si tú expropias, pagas. Si nacionalizas, sencillamente nosotros pensamos a la boliviana se la vas a quitar. Estamos hablando de expropiación y que termine siendo efectivamente... Y esas empresas quedan en manos del Estado. ¿Y con qué le pagas? El 20% ¿Con qué le pagas tú el porcentaje que expropies a los dueños de las compañías? ¿Con qué se lo pagas? ¿Con el fondo de la FP? O puede ser al principio con los mismos rentas de las mismas compañías. ¿Cómo? O sea, se lo va a pagar a crédito, no se lo paga. Lo expropias a crédito. Claro. Es una buena forma de expropiación eso. Sí, claro. A crédito. Bueno, sí. Me parece el 20% no debería afectar los niveles. El 20% y uno como ciudadano el 20% no va a significar una transformación estructural donde van a acabarse los créditos internacionales, ni mucho menos. La verdad es que el 20% de las empresas estratégicas es un elemento, en muchos países, todas las empresas estratégicas están al 50%. O sea, es normal, no hay ningún problema. En muchos países todos, muchos me queda grande y todos me queda más grande todavía.
¿Cuáles son los ejemplos? En muchos países existen, en Europa hay muchos países que tienen efectivamente propiedad del Estado en la empresa estratégica. En el caso... Estrategias son estrategias para ti son agua, minería... Servicios básicos, en servicios básicos, o incluso hay restricciones a la propiedad extranjero. En el caso, por ejemplo, incluso en España hubo problemas cuando quisieron comprar los alemanes Endesa, te recordarás, y exigieron a un precio. La terminaron comprando los italianos. Con español. Hoy día es una compañía. Hoy día es una compañía italiana, mayoritariamente italiana. Enel es una empresa. Mayoritariamente, pero habían españoles. Ellos pusieron condiciones para que efectivamente no hubiese un problema de soberanía, porque en su minuto. Porque darle a Alemania era un poder muy grande. Toda la discusión con Alemania en su minuto terminó en que la compraron los italianos. Pero eso tiene que ver también con una alianza histórica política, y eso es legítimo entre los países del sur de Europa con respecto a los países del centro. Alberto Mayol. Me faltaba un tema contigo, ¿no? Sí. No sé. Había tres. Estaba el sueldo mínimo, estaba el tema de la Mar para Bolivia y la expropiación de las empresas. Pero tengo un cuarto porque en esta idea de hacer sustentable y posible, no en la medida de lo posible, un programa de gobierno, porque tu propuesta es bien ambiciosa. También tú propones bajar la edad de jubilación de las mujeres. 2 años. A 58. Sí. Entonces digo, ¿es posible todo esto, todo este ajuste? ¿Tuviste el informe de la coordinadora de Noma FP? O sea, yo lo encuentro estupendo, digamos, pero no sé si es posible. No, pero si está calculado, toda la línea en el mundo apunta justamente a aumentar la edad porque... Pero con 170.000 millones de dólares... Eso no es la plata para eso. Es un sistema solidario, el sistema de pensiones. Sebastián Rivas. Yo le quiero hacer una pregunta a Alberto Mayol porque, a ver, todo esto suena muy bien. Suena ¿A ti te parece bien? Suena muy bien, suena lindo, bien, así que no lo digas pero hay un tema. Tú para esto tienes que ganar, tienes que pasar la primaria. Exacto. Y, de nuevo, hasta el minuto, lo que uno ve es que el Frente Amplio no le ha dado igualdad de condiciones a sus dos candidatos. Esta no es una entrevista post-mortem, no es una entrevista ex-post. Estamos a 6 de junio, queda un mes de campaña. Yo quisiera saber hoy día qué es lo que le pediría Alberto Mayol al Frente Amplio para tener condiciones de una campaña en la cual se pueda desplegar de igual forma que la candidata que parece beneficiada de todas formas, que es Beatriz Sánchez. Lo mismo que le he pedido siempre, nada. Pero tú, en el fondo, vas a asumir que estás en una posición en la cual... En política tú partes muchas veces en condiciones negativas, a veces te toca partir bien y fácil, y a veces te toca jugar un partido difícil, y es tu responsabilidad ganarlo. Pero aquí el tema, eso es lo que te dice Sebastián Rivas, Alberto Mayol, yo creo que va más allá al Frente Amplio. Si uno mira esta elección presidencial y todo esto, sabes, porque eres sociólogo, la novedad de esta elección se llama Beatriz Sánchez. Sí, claro. Y si yo le gano la novedad, soy la novedad. ¿Cómo? Si yo le gano la novedad, seré la novedad. Claro, pero hasta ahora no hay indicios de que tú vayas en la línea de, no sé, pisar los talones. He subido 30 puntos de acuerdo a mis mediciones. En un ambiente... Partí muy bajo, sí. Alberto, pero es verdad, por ejemplo... con 12. Disculpa, ¿es verdad que el Frente Amplio o un grupo del Frente Amplio te pidió a ti, por ejemplo, ceder gran parte del tiempo de tu franja electoral, que es la parte de visibilización sine qua non de una campaña, pensando cómo en hacer algo colectivo? Porque no, parece nuevamente un gesto que estarían despreciando, minusvalorando tu campaña. Estamos negociando eso, efectivamente se pidió. Nosotros creemos que no tiene mucho asidero, que no ha ocurrido nunca que la coalición como coalición ocupe un tiempo específico. Y la verdad es que... Es que eso desde afuera parece una muy mala práctica, Alberto. Por eso no, es un requerimiento. Si uno acepta el requerimiento, no hay ninguna mala práctica. Si nosotros decimos que no y nos obligan, sería una mala práctica. De momento es un requerimiento. A nosotros no nos parece, pero estamos conversando y esto se arregla conversando. Contrario a lo que se cree, nosotros sí conversamos entre comandos y qué sé yo. Nos gustaría más profundidad en la posibilidad de debates, nos gustaría más posibilidades de discusión, nos gustaría una condición también de tratamiento a los partidos políticos que están buscando ingresar al Frente Amplio, más igualitaria. Todas esas cosas son parte de lo que hemos estado luchando. ¿Oye, ustedes tienen agendado algún otro debate o encuentro local con Beatriz Sánchez a este punto? Faltando, digamos, 30 días para la... Sí, habíamos llegado a un acuerdo post-debate 1, de que había un segundo debate que había sugerido Vivo Vivo. ¿Eso se cumplió o no? Y la verdad es que no. Aparentemente ahora no, están diciendo que no, o que quizás después, qué sé yo. Habíamos llegado a un acuerdo de que sí o sí se iba a hacer Concepción y Antofagasta como debates regionales, eventualmente con medios locales, además. Y tampoco se ha avanzado en eso, pero yo espero que efectivamente podamos avanzar. Yo no tengo miedo a que no vaya a ocurrir. Me parecería muy raro que solo tengamos un debate, justamente porque estamos buscando hacernos conocidos. Alberto Mayol, hay otro argumento que uno puede recoger en la izquierda
tradicional, podríamos decir así, y que dice que el Frente Amplio finalmente le está haciendo el juego a la derecha. Hoy día el candidato mejor aspectado de la encuesta, aunque está ahí digamos, en el tope del 20 y tantos %, se llama Sebastián Piñera. Pero que la irrupción del Frente Amplio, la crítica que hacen ustedes al rol que jugó esta izquierda tradicional en las últimas décadas, ayuda al triunfo de la derecha. ¿Es un tema para ustedes pasarle, o sea, provocar finalmente que la derecha llegue al gobierno, o están dispuestos a poder rearmar o alguna conversación con la nueva mayoría para enfrentar a Piñera? 2 datos. Sí. En una entrevista hace muchos años a Margaret Thatcher le preguntan cuál fue su gran obra. Y ella responde, dice simplemente 2 palabras, Tony Blair. No hay mayor obra para una derecha dura que una izquierda que no es izquierda. Eso pasó con la Concertación. En gran medida la mayor obra de Pinochet fue la Concertación, que termina defendiéndolo en Londres, inclusive. Y otro dato, cuando llega Sebastián Piñera al gobierno, él mismo dice, y su gobierno señalan, de que ellos se declaran el 5º gobierno de la Concertación. ¿Quién le hace el juego a la derecha? Aquí el juego nos hace solo electoralmente. Cuando nos ponen en el cerco electoral y nos dicen, mira lo que va a ocurrir. Aquí hay un tema previo. ¿Quiénes son los que inventaban descolgados? Porque así era, inventaban descolgados que no habían dado orden de partido y 2 se me fueron, para poder hacer que se rechazara o se aprobaran cierto tipo de proyectos que favorecían a la derecha, y misteriosamente siempre aparecían los 2 votos que necesitaban por el otro lado, ya sea estando en el gobierno o en la oposición. O sea, para usted el mejor escenario como Frente Amplio para crecer es que salga la derecha... No, estoy diciendo simplemente que nosotros no le hacemos el juego a la derecha. ¿Ya? Estoy diciendo que nosotros estamos diciendo la gravedad que significa que Sebastián Piñera pueda estar en la política chilena y no solamente en la presidencia de la República. Ellos quieren ganarle la elección. Nosotros queremos ganarle políticamente. Creemos que es indispensable un triunfo político de la Fuerza de Transformación. Eso significa tener un modelo económico, no como Michelle Bachelet, que no tuvo ningún modelo económico, tener reformas estructurales que sean estructurales, no entregarlas por el primer problema que tengas, porque realmente lo del caso Cabal es una vergüenza. O sea, entregar tu proyecto político por tratar de defender a tu hijo en un negocio que ni siquiera es una cuestión, no es de vida o muerte, en un negocio... ¿Eso hizo Bachelet a tu juicio, sí? Terminó hipotecando... Hipotecó el proyecto. Claro, una cosa es lo que le pasó, otra cosa es que ella no, porque ella podría haber tendría que haber tomado una decisión. Ella podría haber aterrizado en Santiago ese mismo día y haber dicho, yo me he comprometido con un proyecto del fin de los privilegios, me he comprometido con un proyecto de igualdad. Aquí hay un funcionario público que además es mi hijo, que ha vulnerado ese principio, y yo quiero decir ahora que tiene que quedar claro que aquí hay un proyecto. Sí, pero Alberto Mayor, tú también has dicho, y lo llevo a un lado tuyo personal, que uno... es el resultado de su pasado, de su historia. Tu padre fue una persona, Manfredo Mayor, importante en el equipo de comunicaciones de Augusto Pinochet. Entonces uno no puede renegar de su pasado ni de sus padres. Es decir... Pero eso no significa defenderlo. Yo no lo he defendido nunca. Ese problema, el problema de él, y menos en un cargo público, tener que ir a ¿Qué ha significado para ti, un hombre que se ha puesto tan a la izquierda, tener un papá con un pasado tan en la dictadura? No, me parece normal en un proceso de cambio de la sociedad. Me parece que ¿Cómo en contraste, dices tú? Me parece que es un proceso evolutivo. O sea, estamos pasando de gente que estaba dispuesta a apoyar una dictadura a una generación que no está dispuesta a apoyar la dictadura ni a tenerle miedo a quienes estaban en la dictadura, que es la otra variante. Pero no te pesa. O sea, siempre pesa la historia, es normal. ¿Tú sientes que eso te ha pasado factura al interior del Frente Amplio? No. Porque hay gente que decía, bueno, ¿cómo vamos a elegir al hijo de Manfredo Mayor? Y esto fue en el periodo en que tú estabas, entre que tú te postulaste y que apareció Beatriz Sánchez. Sí, y es natural y hay resistencias, pero también tiene que ver, y yo lo he planteado muchas veces y me lo han dicho en foro, y yo he contestado, es una perspectiva monárquica. Desgraciadamente tenemos que cambiar el sentido común, o sea, la perspectiva de que los fachos van en la sangre, digamos, es bien monárquico, no tiene nada que ver. Entonces, no, yo además hay un 50% de sangre nomás, entonces. Además, mi mamá votaba por Allende, así que mi abuelo era exiliado de la Guerra Civil Española. Entonces, bueno, entiendo que tu padre empezó en la izquierda y terminó en la derecha. No, estaba en la ADC, que para mí sigue siendo... Era anticomunista. Sigue siendo la derecha, dices tú. Sí, bastante, sobre todo el grupo anticomunista Fiero, evidentemente. O sea, y él pertenecía a esos grupos. Era anti-MIR en la Universidad de Concepción. Entonces, pertenecía a ese mundo. De hecho, él se pliega al golpe porque... La ADC se pliega al golpe. Lo que pasa es que después parte de la ADC importantísima se va por distintas razones que no entremos en detalle, ¿ya? Y resulta que él se queda junto a otras personas. Bueno, Alberto Mayor terminó citando a Margaret Thatcher
Y hablamos, a pesar de que teníamos un récord, llevábamos como 50 minutos sin hablar de Pinochet, hablamos de Pinochet. Alberto, en la parte final de este programa lo que hacemos es hacer una serie de preguntas que se las vamos a hacer las mismas, se las hemos estado haciendo las mismas a todos los candidatos para darle usos distintos después. Voy a empezar yo. ¿Y cómo le fue a Sandón? Sí. ¿Cómo crees que le fue a Sandón? No, ya, por favor. No, eso se llama uso. Alberto Mayol, ¿taxi o Uber? No, taxi. Prohibir Uber. No, yo creo que efectivamente hay que... Primero, nosotros vamos a presentar un escrito en Contraloría para saber si el Estado está ocupando Uber. Porque hoy día está fuera de la ley. Queremos saber si el Estado está ocupando Uber. Nos parecería súper grave que ocurriera una cosa así. Y tenemos algunos antecedentes de que aparentemente está ocurriendo. Y nos parece que hay que regularizar cualquier sistema de transporte. No porque sea una gran innovación tecnológica, uno tiene que decir, no importa el Estado de Derecho. Aquí hay un Estado de Derecho, tiene que regularse. ¿Jornada laboral de 45 o de 40 horas? Nosotros proponemos 40 horas. Y aumento, nosotros necesitamos una revolución en capacitación y agregación de valor. Chile no puede seguir con la calidad de la formación técnica, no puede seguir con la ausencia de institutos relacionados a los temas, por ejemplo, de madera, de institutos relacionados respecto al tema del mar, con la posibilidad efectiva de defender ciertos nichos de microempresas. Esa defensa es fundamental porque eso es lo único que va a permitir mayor productividad. Y esa productividad se tiene que traducir en menos horas de trabajo también. Contestó exactamente lo mismo que Manuel José Sandón. Y no es chiste. Muy bien. ¿Facebook o También Twitter? aprende Manuel José. Sí. ¿Facebook o Twitter? Soy malo para ambos, un poquito más Twitter. ¿A favor o en contra de la eutanasia? No, yo estoy a favor de la eutanasia. En Chile era un tema que existía, ¿no? La verdad es que en todo el mundo es un tema que ha tenido un... En Chile nunca había eutanasia. Sí, en la práctica sí existía. O sea, no, sigue existiendo, pero... pero evidentemente, por eso prefiero que en general en todos los lugares era como obvio que en condiciones de alto nivel de sufrimiento se aplicaba desde el mismo servicio de salud. O sea, es un tema que efectivamente existía, ¿no? Yo creo que sí, que hay que liberalizar esa posibilidad. ¿A favor o en contra de despenalizar la marihuana? Falta una todavía. Falta una por acá. No, es que le preguntamos a todos los candidatos jubilación familiar a los 60 o a los 65, pero Alberto Mayol se adelantó, dijo 58. Mujeres 58. Sí, mujeres 58. Mujeres 58. Sí. O sea, hay un tema que tiene que ver no con las pensiones, tiene que ver con los compromisos. Nosotros en Chile no pagamos la labor de cuidado, la labor de hogar, la labor del trabajo en el hogar. Y en ese sentido hay que dar un gesto político claro. Aquí todos quieren subirle la edad de pensión a las mujeres. Nos parece que un mínimo de esfuerzo de la sociedad es poner un piso más bajo. Sebastián Reyes. Vamos ahora entonces ¿a favor o en contra de despenalizar la marihuana? Estoy a favor de despenalizar la marihuana, pero prohibir el consumo antes de los 18 años. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, es difícil porque... uno lo legaliza... Los grandes cambios en los sistemas de salud son culturales. Eso es un gran error que se comete. Aquí, para los sistemas de salud, se habla siempre de hospitales, se habla siempre de infraestructura. Y la verdad es que la base es el cambio cultural. Por ejemplo, necesitamos cambios culturales en términos de la actividad deportiva. Los niños en Chile no están haciendo deporte. Y hay un problema medido en las pruebas CIMSE en ese sentido. Hay la gran reforma de salud chilena en la historia, que ya se caducó, ya sus objetivos se cumplieron, y ya hay que cambiarla, es la reforma que hacen Allende con Cruzcoque, la izquierda y la derecha juntas, y que cambia radicalmente las condiciones de mortalidad infantil. Y eso es básicamente un cambio cultural. El cambio cultural de que la leche que llegaba, en vez de ser usada para hacer postres y venderlo, era dársela a los niños, a las niñas. Y que el control del niño sano, que es una cosa contraintuitiva, porque tú no llevas niños sanos al doctor, fueran religiosamente al médico. Y eso cambió la historia del sistema de salud chileno. Entonces hay que hacer cambios culturales. Y la última pregunta es, ¿Jorge Sampaoli o Marcelo Bielsa? Ya que estamos hablando de deporte, es una buena forma de cerrar. Marcelo Bielsa. ¿Por qué? No, Sampaoli es un gran técnico, pero evidentemente hoy día, para bien o para mal, también el fútbol tiene que ver con ciertos puntos de referencia en la sociedad. Y la verdad es que Sampaoli, cuando viene la etapa de la negociación, se olvida de su discurso del amateurismo y todas esas cosas. Me parece que como señal de transformación de la mentalidad, del sentido común, justamente, quien lo logró fue Bielsa. Después, quienes se llevaron los triunfos fueron otros. Pero es la gran revolución de esta generación. Ahora, Sampaoli era amigo de Giorgio Jackson, incluso hizo videos por la educación gratuita. ¿Cómo se explica que haya tanta separación? Sí, pero yo no entiendo a Sampaoli ahí, pues si Sampaoli después fue y se fue a ofrecer él mismo
a un banco para poder hacer publicidad. Yo no entiendo, pero bueno, esos problemas de Sampaoli. Yo simplemente digo que en ese sentido prefiero a Bielsa. Y para un hincha de la U, no hablar bien de Sampaoli. No, yo lo encuentro un técnico increíble. Yo lo que vi en la cancha con Sampaoli no lo he visto con nadie. O sea, la capacidad de repente de no tener un 9 y lograr que Arangui juegue de pivot ahí en la zona y lograba todo lo que fuera increíble. Pero eso es otra cosa, o sea, también hay un punto de referencia respecto a cómo tú construyes el futuro. Él dejó el equipo y después el equipo se desplomó, no le importaban las lesiones, entonces es una forma de hacer que es cortoplacista. Alberto Mayol, 1.000.000 de gracias por haber estado en este segundo programa del ciclo de presidenciales, Estación Moneda. Muchas gracias. Que realizamos en conjunto el Diario La Tercera, la Radio Cero y la Radio Duna. A ustedes, muchas gracias. Mañana un nuevo episodio de Estación Moneda. Tenemos mañana a Beatriz Sánchez. A Beatriz Sánchez, que va a estar conversando con Connie Stipicic, con Patricio Fernández. Y con Alejandro Trujillo. Y con Alejandro Trujillo, del Diario La Tercera. Alberto, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias. Buena jornada. Hasta mañana en Estación Moneda. Buenos días. Chao.